a leer Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 19. Vamos a leerlo de manera antifonal. Por favor, bien leído, no hay afán. Cuando hay pausa en la coma, hay pausa. Si es punto, paramos. Entonces leo un versículo y ustedes el otro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros padecemos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Y vamos a hacer un recorderis de lo que veíamos en la clase pasada. ¿Alguien recuerda algo de lo que veíamos en Romanos 7? Romanos 7. Y si no estuvo en la clase, pero lo sabe, por favor dígalo. El pecado es la intención que llevamos dentro del corazón, que es algo inmaterial en nosotros. Muy bien, hermana Xiomara, ¿quién más? Pablo utiliza un ejemplo del marido y la esposa para decirnos que nosotros estuvimos casados con la ley, pero que ahora hemos muerto con el Señor y resucitado con Él. Amén. ¿Qué otra cosa veíamos? Nos identificamos con la muerte, la resurrección del Señor. Sí, eso lo veíamos en el capítulo 6. Que la ley nos exige el corazón. Correcto. Voy a entrar haciéndoles un recorderis de lo que vimos en la clase pasada. Hemos dicho que la epístola a los romanos es escrita originalmente a los judíos, pero que incluye a los gentiles que han entrado a la fe del Señor. Y hablábamos de cómo el hombre es encerrado bajo el pecado, cómo viene a ser justificado no por las obras de la ley, sino que es por la fe en el Señor Jesús. Romanos capítulo 7, versículo 1, hablábamos del matrimonio, ¿lo recuerdan? A ver, vamos al 7:1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia escribiéndole: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Asimismo, o así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y les decía la vez pasada, porque Pablo está hablando y teníamos una tarea. Si ustedes escudriñan la ley del Señor, nunca manda a una viuda a volverse a casar. ¿De dónde saca esta ley? Porque Pablo está hablando con los romanos y que son judíos que están allá, y les dice, ustedes que conocen la ley, pero ¿cuál es la ley? La ley talmúdica. La ley talmúdica, que ya lo hemos hablado muchas veces, es la que decía que un hombre o una mujer viuda podía volverse a casar. Pero la ley del Señor usted no encuentra eso. La mujer viuda que tenía hijos, los hijos debían de responsabilizarse e ir hacia adelante con su mamá y con esa viuda. En ninguna parte de la ley del Señor está que una viuda se podía volver a casar. ¿En qué caso se podía volver a casar? En la ley del levirato, que eso está en la escritura y hay que analizarlo con mucho cuidado. En la época antigua, cuando un hombre tenía a su esposa y él moría y no le dejaba un hijo de descendiente, podía su hermano tomar a esta mujer, engendrarle un hijo y que ese hijo contara como descendencia de su hermano. Ojo, porque estamos en una cultura que debemos sopesar bien las cosas y analizarlas. Pero cuando él dice, habla a los que conocen la ley, él está hablando de la ley talmúdica o la halajá. Y eso es una ley de ellos. El apóstol va a decirle a ellos que quien quiere guardar la ley para justificarse, no ha entendido el propósito de la ley. Y eso es lo que dijo en el capítulo 7. Y aquellos que han sido justificados por Dios, sentirán el rigor de ella. A ver. Hay personas que dicen, no, yo cumplo los 10 mandamientos y así Dios me perdona. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque el apóstol Jacobo o Santiago, el libro de Santiago, dice que si usted falla en un punto de la ley, se hace culpable de los otros 9. Usted tiene que cumplir estrictamente la ley del Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si usted ya cometió un pecado y falló en uno de los 10 mandamientos, es culpable. La ley a nadie va a justificar. ¿Me lo entendieron? La ley a nadie va a justificar. La persona que cree que porque no roba, no adultera, no hace esto y no hace lo otro, entonces ya va directamente con el Señor. Y eso era lo que pensaban los judíos, y el Señor dijo, están equivocados. Pablo les escribe, les dice, ustedes están equivocados. No es haciendo o no haciendo. Debemos entender cuál es el propósito. Esto para los que se quieren justificar en la ley. Y para los que somos los graciosos, que somos todos nosotros, graciosos porque estamos en la gracia del Señor. Para nosotros no podemos decir, ya no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el apóstol dice, ¿pecaré porque ando en la gracia? En ninguna manera. O sea que los que caminamos con el Señor debemos ir pidiéndole al Señor que nos dé un corazón para obedecer la ley del Señor. ¿Entendido? No me puedo justificar de la ley, pero en la gracia no puedo decir que no tengo que obedecer la ley. Yo he escuchado hermanos que en la gracia dicen, no, es que el día de reposo y esos mandamientos, eso eran para los que estaban en la ley. Perdón. El nuevo pacto dice que Dios escribirá su ley en mi mente y en mi corazón y hará que yo camine por ella. Así es que no se puede quebrantar los mandamientos de Dios. Por un lado, no te justifican, pero por otro lado, no eres libre de no obedecerlos. ¿Están entendiendo el punto? Hay un lazo que nos amarra. Muchos ven la ley como actos de hacer o no hacer. Por eso dicen, yo no hago esto ni hago lo otro. La ley mira, que era lo que estaban haciendo ustedes en el Recorderis, la ley mira la motivación del corazón y exige más que actos, pide el corazón. Analizamos un solo mandamiento, por decir algo el primero. ¿Qué pide el Señor en el primer mandamiento?
Que debemos amarlo con la mente, el corazón. Pregunta: ¿ama usted a Dios? Ojo, ¿cómo va a responder? ¿Ama usted a Dios de verdad con todo su corazón? ¿O ama más usted todo lo que tiene a su alrededor que a Dios? Si usted ama algo más de lo que usted ama a Dios, está en pecado. Y por lo tanto tiene que arrepentirse. Y si se arrepiente, la gracia del Señor lo cubre. Y el Señor le perdona su pecado. En Dios, Dios no tiene hombres ni mujeres que no se hayan arrepentido. Los hombres y las mujeres tenemos, dice la cartilla Coquito, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre que usted, entre más camina usted con Dios, más cuenta se da de su pecaminosidad. ¿Estamos? Voy a hacer un ejercicio. Quiero que cierren un momentico los ojos y quiero que escuchen lo que yo voy a orar. Es un ejemplo. Vengo y le digo: Señor, perdóname las inmundicias tan terribles que cometí en esta semana. Lo primero que su mente comienza a imaginar es: ¿quién sabe qué hizo? Abran sus ojos. ¿Quién sabe qué fue lo que hizo el pastor? Pero mi pecado terrible pudo haber sido haber ignorado la presencia de Dios. No hay cosa más terrible que eso. Pero nosotros lo situamos en lugares que no son. Señor, perdóname por esa inmundicia. La fornicación no solo es acostarse en una cama, es tener dioses ajenos al Señor. Eso es fornicación. Y es importante, a medida que usted lee la ley, que su corazón sea sopesado. Mis palabras, mis comentarios edifican, o estoy levantando un falso testimonio sin saber cuál fue el móvil del corazón de esta persona. Cuidado con eso. Hay veces no lo vemos, nos es fácil abrir la boca, pero no sabemos cómo. Uno de los mandamientos dice que debemos dar falso testimonio, ¿o que no? No levantarás falso testimonio ni contra tu hermano si no lo sabes. No es presunción, es orar al Señor. ¿Estamos? Por eso un paso muy diferente entre el que tiene discernimiento en el Señor al que vive en la presunción. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Es importante. No se trata de nosotros sacarnos en limpio. La Biblia, ¿qué hace con nosotros? Por favor, mire los hombres de la Biblia. El padre Abraham, un mentiroso, un incrédulo, un desobediente. Sal de tu tierra y de tu parentela, deje sus familiares. ¿Qué hace? Se lleva a Lot. Cuando baja a Egipto, ¿qué dice? Que quién era su hermana, que su esposa era su hermana. Mentiroso. Y a nosotros nos pintan los hombres en la Biblia con unos cuadros tan hermosos. Dicen que Alejandro Magno tenía una cicatriz en la barbilla y que un día, cuando fueron a hacer una estatua de él, el escultor le dijo: póngase la mano en la barbilla para que no se vea el defecto. Cuando usted lee la Biblia, a los hombres de Dios usted le ve todos los defectos. David, adúltero, asesino, con un corazón a veces no perdonado, no corregía a sus hijos. Y si usted le hace un análisis verdadero a los hombres, oiga, entonces yo para qué leo la Biblia si la Biblia está llena de hombres con defectos. Pues de eso se trata la Biblia, de que usted mire que hombres imperfectos buscaron a Dios y Dios los ayudó y los salvó por gracia. Y este es el caminar de nosotros. Quítese de la cabeza que usted es un hombre perfecto. Cuando se mira a sí mismo, cuando usted ve al Señor, véase perfecto. Pero cuando se mira a sí mismo, véase imperfecto. Todos tenemos nuestras luchas. Decía un hermano esta mañana: ¿cómo lucho con este carácter? El día que encuentre el remedio me lo pasa, porque yo también lucho con eso. Yo lucho cuando voy en un bus y se me paran encima y me miran, ojalá sea Transmilenio, y me miran rayado y me empujan y me tengo que estar quietico para no entrar en peleas con nadie. Mi carácter está ahí. O cuando hacen algo que no me gusta, o rastrillaron una tapa en la pared y me destiemplan los dientes. Muchas cosas que a mí no me gustan. Pero tengo que luchar con esto. Vamos al estudio. Muchos ven la ley como actos de hacer o no hacer.
Mi hermano, recuerde siempre, mírese el corazón. Mírese el corazón. Usted tiene personas que usted no ama. Usted tiene personas que no ama. Es hora de decir: Señor, aquí está esta personita. Si su merced me diera el poder, yo ya la había destruido a ella y a su familia. Pero como su merced no quiere, entonces te la entrego y ayúdame a destruir ese mal en mi corazón. ¿Estamos? Todos de alguna manera hemos tropezado con alguien que nos ha causado daño. Y es importante orar al Señor. Entonces decía que muchos ven la ley como actos de hacer o no hacer. Pero ¿qué es lo que pide la ley? El corazón. ¿Qué pide la ley? El corazón. Al hermano es un ejemplo para tocar otro puntico de la ley. Al hermano el Señor le regala su casita. Ah, pero consiguió casa, gloria a Dios, pero con la envidia en el corazón. Ah, ¿compró carro? ¿Quién sabe dónde? La envidia en el corazón, cállese. La codicia en nosotros siempre se manifiesta. Usted sabe que el pecado de la codicia es algo que no se ve, eso lo siente usted adentro. Dijo una vez una mujer en el púlpito, que es parte de una propaganda que me pareció lo más ofensivo decirlo desde un púlpito. Dijo: envidia es mejor despertarla que sentirla. Eso es satánico. El Señor manda que nuestro corazón esté rendido a Él, porque tenemos que llegar a la imagen del Hijo mismo. Pablo en el versículo 1 dice, del capítulo 8: ahora pues llegamos a la conclusión, muchachos, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Los que no andan tratando de justificarse por las obras de la ley, sino que andan creyendo a la promesa para ser salvos por la fe. Eso es lo que está diciendo en el texto. Los que no andan conforme a la carne. La ley muestra la carne. Por eso está hablando de eso. Dice: los que no andan tratando de satisfacer la ley para justificarse, sino que creen en la promesa del Espíritu Santo para ser salvos. Porque, y él va a cambiar aquí por momento la palabra ley por carne, para que no nos confundamos. Ya les explico esto. El capítulo 8 resume lo que Pablo ha estado enseñando y presenta la conclusión que se debe sacar de ella. No hay condenación para los que están unidos al Señor Jesús. ¿Usted ya le dijo sus pecados al Señor? ¿O no? Si usted no le ha confesado sus pecados al Señor, usted todavía no es hijo. El primer paso para la salvación es que viene la ley del Señor y nos dice: ustedes fallaron en mis mandamientos. Entonces se para alguien y dice: yo me he matado. Y el Señor le dice: ¿te has puesto de mal genio con una persona de tal manera que quisiste acabarlo? Ahí está. Se para el hombre y dice: yo nunca he fornicado con una mujer en la cama. El Señor Jesús le dice: todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya fornicó y adulteró. ¿Lo has hecho? Sí, Señor. ¿Alguna vez has enredado tu boca en un comentario malsano hacia alguien? Dijiste un mal testimonio. ¿Alguna vez codiciaste algo de lo que no es tuyo? Ahí está la codicia. Todos hemos fallado. Y el primer paso, reconocer: Señor, yo fallé. Aparte de que desobedecí la ley, tengo otros pecaditos que también hice. Señor, me pasé de copas e hice lo malo. Me llené de ira y rompí las cosas. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llegamos al Señor, reconocemos nuestro pecado, ¿cierto? Para ser salvos. Y el Señor nos envía de su gracia para ayudarnos, y es lo que venimos estudiando. Entonces, lo que estudiamos en el libro de Romanos es: Dios hace que mi pecado se lo carguen al Señor Jesús, y la limpieza de mi Señor me la pasan a mí. Ante los ojos de Dios sucedió eso, la doctrina de la imputación. Entonces me declaran justo, soy justificado, me declaran santo y me declaran limpio, y a Jesús en la cruz lo declaran culpable, pecador. Por eso tiene que morir en la cruz.
para que usted entienda por qué Jesús muere en la cruz. ¿Estamos entendiendo? Luego, después de estar caminando con el Señor, entonces venimos al rito del bautismo, nos bautizamos y entendemos que un día fuimos bautizados con el Señor en su muerte y que nos levantaremos con Él. Pero al seguir caminando, yo veo que yo he cometido lo malo, yo conozco a Dios, cometí este error, cometí este pecado, hice lo otro, y el Señor dice, vengan para acá. Aquí viene otro simbolismo. Cuando el Señor Jesús en la cena saca el lebrillo y comienza a lavarle los pies a los discípulos, el apóstol Pedro, que es súper espiritual, le dice, no, Señor, a mí no me laven los pies. Y el Señor le dice, Pedro, relájese, le voy a explicar algo. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, Señor, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dice, un momento, Pedro. Así somos nosotros. En el culto nos emocionamos, papito Dios, mi alma por ti. Y vamos de un extremo al otro. Y el Señor le dice, Pedro, lo que ya está lavado no necesita lavarse, pero los pies representa tu caminar diario por la vida, y no solo tienes que lavar los tuyos, sino lavar los de tus hermanos. Y eso representa el pecado que a diario venimos cometiendo. Le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, límpiame. Y ese es el caminar del creyente. ¿Fui claro o no? El que no haya entendido, después escucha la grabación. Seguimos. No hay condenación para los que están unidos al Señor. Pablo está instruyendo a abrazar la verdadera fe tanto al judío como al gentil. El judío o el gentil pueden ser justificados. A ver, ¿qué es un judío y un gentil? Porque a nosotros se nos enseñó cuando entramos a algún lado y nos hacían un favor, uno decía, muy gentil. Pero a eso no se refiere la Biblia. La Biblia habla, hay dos grupos. Uno que son la nación israelita, que son llamados judíos. Y está el resto del mundo, que son llamados gentiles. ¿Por qué se llaman gentiles? Porque no son judíos, punto. El judío o el gentil puede ser justificado y santificado por la fe en el Señor Jesús. Esto es un acto de imputación. ¿Qué es la imputación? Imputación. ¿Qué es? Cargar algo a una cuenta. Transferencia de cuentas. Imputar es transferencia de cuentas. O sea que ustedes que han creído en Jesús, ¿qué son? Justos, santos, limpios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando bajó. Pero es que este hermano tiene un carácter que no se lo aguanta ni en el Hades. El Señor dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Yo estoy tratando con él. ¿O quieres que te saque a la luz? Aunque el Señor no hace eso. Lo que tú tienes allá adentro, que lo tienes bien escondido. ¿Sí se ha dado cuenta que el Señor jamás nos avergüenza delante de nadie? Él nunca lo hace. Por eso tengan cuidado cuando se para el famoso profeta y dice, el Señor dice, y le saca a usted el pecado en la cara. Y usted, no, eso no es de Dios. Dios no hace eso. ¿Sabe cómo Dios muestra nuestro pecado? A través de la Escritura. Usted nunca ve al Señor Jesús yendo por las calles de Nazaret diciendo, adúltero, arrepiéntete, fornicaria. No, jamás. Jamás. Jamás lo ve usted en las Escrituras en eso. Por eso al leer la Escritura lo vamos a ir entendiendo. Vuelvo otra vez. El gentil o el judío pueden, primero el judío. El judío o el gentil pueden ser justificados por la fe en el Mesías, en el acto de la imputación, muriendo a la ley y siendo vivificados por el Espíritu Santo. La palabra espíritu está 21 veces en este capítulo, lo cual me indica, todos los libros de la Biblia tienen unas aplicaciones contextuales, pero tienen unas aplicaciones espirituales. ¿Me entienden? Miramos lo contextual por lo histórico gramático, pero también tiene sus connotaciones. Si usted analiza bien el capítulo 1, ve al Padre. Si ve después del 1 al 3 al Padre, del capítulo 4 al 7 identificación con Cristo, y del 8 en adelante va a ver al Espíritu del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí están ellos. Y Pablo está haciendo esto. El término ley aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parece un poquito enredado, pero no lo es. Es tratar de armonizar las palabras de tal manera que lo entendamos. El término ley en Romanos 8 significa un principio que regula. La ley del Espíritu que produce vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible, alguien que me ayude a leerlo. Que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Gracias, mi hermano, pura voz de locutor. Vamos a mirar el 3. Lo que la ley no podía, ¿qué no podía hacer la ley? Era cambiar nuestra naturaleza humana. A ver, mi querido hermano, todos nacimos con esa inclinación a no obedecer. Debido, ya le explico. Cuando su merced va, si alguien conduce acá y ve un policía de tránsito, usted no siente seguridad. A usted lo que le da es nervios porque ese tipo viene, es hacerle un comparendo. Él no viene a ayudarte. Igual a los peatones, los que caminamos por la calle, vemos un policía y ¿qué es lo que sentimos hacia él? Bueno, en mi caso, rabia. Esa es la lucha que yo tengo. ¿Por qué? Porque son injustos, son malos, representan muy mal las cosas. Y ese es el problema que tenemos todos con la ley. Ese es el problema. Cuando estamos en alguna dificultad, hasta en las películas usted lo ve. Está el personaje, llegó el payaso asesino, la va a matar, llaman a la policía y la policía llega el tercer día. Y eso sucede acá, hay un problema. Por eso es que me gusta ahorita la regulación que hay de la ley. Me da descanso si la obedecen como debe ser. Me gusta que el que sacaba a su perro furioso sin bozar, ahora le sacan un comparendo, me alegra mucho. Me alegra mucho de los que se pelean en la calle, ahora los son comparendo. ¿Sabe cuál es la parte que más le duele al hombre? Esa es la que más le duele. Porque su corazón está en el dinero. Y el Dios de este siglo, el día de hoy, ¿cuál es? El dinero. ¿Sabe por qué nos duele cuando un policía hace el comparendo? Porque me tocaron el ídolo. No me toque mi ídolo porque me ofendo, señora gente. Pero me gusta que él saque el comparendo, ahora sí me gusta. Yo le decía, yo tenía un problema con la policía cuando eran un desorden. Hoy en día no. Hoy en día hay leyes que nos cobijan a todos. Si voy a tirar el papel a la calle, la multica pueden ser de 100, 200. Todos tenemos que leer ese código, pero qué bonito es cuando caminamos como debe ser. Ahora, el corazón de nosotros, voy a los conductores, tienen un corazón de Fittipaldi, ellos corren por todo lado. Ellos si ven un semáforo en rojo, no ven el semáforo en rojo, para ellos dice Coca-Cola, y pasan derecho. Entonces, cuando aparece el policía de tránsito, venga para acá, joven. Ay, si se ha dado cuenta las excusas. Ay, uy, Cuando el policía de tránsito se para y le dice, mire, mi nené, su comparendo, le doy un aplauso a ese policía. Pero cuando el policía de tránsito no le hace el comparendo, me da tristeza. ¿Por qué? Porque la ley está puesta para castigar al infractor. Eso lo va a enseñar Pablo en todas sus epístolas. Y a todos los que han castigado la ley, han aprendido en alguna manera. Los que no han aprendido es porque necesitan un trato en el corazón, como todos nosotros. Pero sí más o menos me están copiando lo que les estoy diciendo. La ley no podía cambiar nuestra naturaleza humana porque la ley nunca fue diseñada para eso. La ley solo te dice qué está bien y qué está mal. Y si lo haces mal, ¡pum! Castigo. Y si lo haces bien, no hay aplauso. Usted tiene que someterse a la ley. Usted nunca ha visto un policía cuando usted pasa por la cebra que le aplaude. ¡Oh! Este sí es, ¿no? Pero si usted se pasa por donde no es, ahí llega la ley. La ley nunca puede cambiar la naturaleza humana. Es nuestra naturaleza humana controlada por nuestra inclinación al mal y ese es el problema.
Y como tenemos ese problema, nuestro amado Dios, que es tan rico y tan grande en misericordia, dijo: mis muchachos, ustedes no pueden solos. Voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él los ayudará en el camino de la santificación, los limpiará, y Él me los presentará a ustedes como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Todos dependemos del Espíritu del Señor para salir de este problema. Y de la misma manera que en el sistema sacrificial levítico, ¿recuerdan? ¿Lo recuerdan? Me gusta la palabra recuerdan porque solo los que leen la Biblia lo saben. En el sistema sacrificial levítico, antes cogían un corderito y lo sacrificaban y decían: este corderito, que es limpio, que no ha hecho nada, representa mi vida. Él muere por mi pecado. Ese fue el entrenamiento que Dios le dio a todos los del Antiguo Testamento, para cuando llegáramos al Nuevo, el corderito sacrificado por mí. Mi culpa recae en Él, Él muere por mi culpa, pero yo salgo libre. ¿Estamos? Esa es la esencia del Evangelio. Así que Dios envió a su Hijo para tratar el problema del pecado y de la muerte. Porque el Hijo de Dios tiene el poder inherente de alcanzar la parte interior de nosotros. Yo sé que está haciendo calorcito, está haciendo bochorno, pero ustedes saben que el que se me duerma le damos un aplauso. Así no me sepa el nombre, digo: el de busito morado, aplauso. Estamos, eso, así me gusta. Fuera sueño, fuera, conmigo no tiene nada que ver. Poderosos en el Señor. Pura guerra espiritual. Entonces, el punto que les vengo diciendo: como nosotros no podíamos cambiar, viene el Espíritu del Señor y nos ayuda en este cambio. Voy a saltar al versículo número 9. Vosotros no vivís según la carne, o sea, obedeciendo unos mandatos para ser justificados, sino que viven según el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Señor mora en vosotros. Si alguno de ustedes no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No es de Él. Y el apóstol Pablo nos da por allá una enseñanza en Efesios, que Señor Jesús envía al Espíritu Santo a nosotros como un sello para la redención. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo vengo al Señor, el Espíritu Santo me introduce en su cuerpo llamado iglesia. No es que el Espíritu Santo viene y me llena y yo tengo todo el Espíritu, no, más bien me introduce en este sistema llamado iglesia, que es su santo sistema. Y Él comienza a controlar mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. ¿Cómo va a ser posible que yo hoy en día despotrico de cualquier persona, hablo lo que no es y no me siento mal? ¿No se siente mal? Usted tiene un problema. A ver, ¿cómo va a ser posible que hoy hurto en algún lado y no me siento mal? Soy salvo por gracia. ¿Cierto que no? Tenemos un cortocircuito. Necesito que la ley del Señor me haga caer en cuenta de lo malo que yo estoy haciendo. El verso 9 dice, o mejor, está hablando de la naturaleza misteriosa de Dios, su Espíritu Santo. Y dice que si no tenemos su Espíritu en nosotros, no somos de Él. La ley de Dios ha revelado nuestro pecado y ahora el Espíritu Santo nos da el poder para luchar contra nuestra mala inclinación, contra ese hombre de pecado que está en nosotros. Con el Espíritu Santo aprendemos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Recuerdo cuando inicié las cosas de Dios, tenía la presunción de ser profeta. Y había momentos en que me paraba ante alguien y le decía, lo que les estaba diciendo, pues por experiencia personal lo digo. Y le decía las cosas. Y un día me encontré con un personaje. Y le dije, es que usted es esto, tan. Y él se quedó mirándome. Y me dijo, ¿usted dónde saca eso? Usted ni siquiera me conoce. Usted es un charlatán. Y me pegó una vergonzada. Estoy hablándole de hace unos 14 años atrás, 15. Y aprendí que una cosa es el discernimiento de Dios y otra cosa la palabrería que tenemos. Y para poder ser siervos de Dios necesitamos escudriñar la Biblia.
¿Ha oído expresiones con, fue que yo pensé? ¿Sí lo vio? Es que yo creí. Eso fue lo que creyó usted, pero mire el problema que nos levantó. Por eso debemos estar seguros. Cuando usted tenga un problema con alguien, por favor, seguridad de que esa persona de verdad ha dicho lo que ha dicho. La mayoría de problemas es por supuestos. Es que fulano de tal, y usted me dice, sí, con que con esas tenemos, vamos a ver. Y cuando va, yo nunca he dicho eso. Jamás dije eso. Y ahí es donde viene el problema. Los falsos testimonios, los rumores, las habladurías. Pidámosle al Señor que nos corrija. Todos hemos fallado en eso. ¿Quién no está arreglando algo y se le daña y no le sale una mala palabra? Algunos ya han sido limpiados de eso, pero otros no. Está cosiendo en la máquina y ¡pum! La aguja se le mete en el dedo y dice, gloria a ti, Señor, aleluya. No. Se le sale todo menos eso. ¡Hasta máquina! El mal genio, las malas palabras. La Biblia dice, todos hemos dicho malas palabras, hemos sido groseros, hemos mentido, pero dice, vaya y dígale al Señor lo que usted hizo y pídale al Espíritu Santo que le ayude a aplicar el texto donde dice, quítese de vosotros toda ira, amargura, maledicencia, malas palabras, que sus palabras salgan de su boca llenas de gracia, sazonadas con gracia. Eso es un trabajo, ¿no es que es parte del temperamento de nosotros? ¿A quién no se le queman las ollas en la estufa? A mí me pasó. Y siempre a veces me pasa. Me despisto y pum, se quemó la olla. Y es importante estar pendiente de eso. ¿Quién no se ha apartado de la leche hirviendo y se le ha regado? ¿Quién? Siempre nos toca ahí, o el chocolate. El chocolate es el más traicionero. El chocolate nos mira desde la olleta y nos ve ahí parados y no, él no se riega. Pero tan pronto usted haga... Y ahí mismo, es el trabajo en el corazón. Lo mando de manera muy coloquial para que aprendamos que tenemos que trabajar en el corazón. Y con el Espíritu del Señor comenzamos a discernir cuando algo es nuestra voluntad. Hay gente que dice, hermano, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Pues lea la Biblia. Es el Espíritu del Señor el que me dice si estoy obrando en mi voluntad o estoy obrando conforme a la voluntad de Dios. Porque siempre la voluntad de Dios va en contra de mi voluntad. Y el Espíritu del Señor me enseña cómo hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ha sido dado para guiarnos, instruirnos, consolarnos, perdonarnos. Repito, si tú tienes el Espíritu del Señor, tú estás capacitado para guiar, para instruir, para consolar, para perdonar, para tener esperanza y perseverancia y podamos vivir una vida de alegría y esperanza en medio de las circunstancias difíciles. ¿Me lo oyeron? Una vida de esperanza. Por más de que el día esté oscuro y salgan en los noticieros que la economía está por el piso, su economía no depende del sistema, su economía depende de Dios, porque usted pertenece a un reino. Y Dios dijo, no los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes todos los días de su vida. ¿Me oyeron? Algo que tengo que decirles antes de que se me pase, vayan alistando su corazón porque la venida del Señor es pronto. Y quiero que usted comience a darse cuenta en el horario del día. Los días están siendo acortados vertiginosamente. El día se está pasando más rápido que antes. Y la Escritura dice que los días serán acortados. Por favor, véalo. Usted se levanta, son las 8, se da cuenta a las 11. En un momentico se fue el tiempo. Ojo, es una advertencia para que estemos preparados en el Señor. El próximo domingo les doy otra señal para que vayan mirando las señales de acuerdo a lo que viene sucediendo. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? Instruir, consolar, guiar, perdonar, correcto. Pregunta, ¿lo está haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Versículo 12, usted no puede vivir amargado, hermano.
no puede vivir amargado. En la cara del creyente siempre debe ver la alegría de caminar con su Dios. No es fingir, no es soy creyente. No. Es el gozo del Señor en nuestro corazón. Versículo 12. Así que, hermanos, no le debemos a nadie nada. Somos deudores de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a esos deseos, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Me fascina este versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Hermano, eso es lo más lindo que hay. Eso es lo más bonito que hay. Yo no sé, mi corazón se llena de alegría que soy hijo de Dios. Feliz. ¿Quién, eso lo veremos más adelante, podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién? Si Dios es el que me ama, Él me ama. Pero vamos a analizar el texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto va para todos ustedes que son hijos de Dios, que ya se arrepintieron de su pecado, que ya le pidieron perdón al Señor y que han creído por la fe que el Señor Jesús en su sangre le limpió todos sus pecados. Por la fe. Hermano, pero es que tengo un pecadito que me da vuelta, llévelo a la cruz. Presénteselo al Señor Jesús. Dígale al Espíritu Santo que nada lo atormente, pero llévele eso ante el Señor. El que tiene el Espíritu de Dios es un hijo para él. Esta es una expresión que refleja un concepto cultural judío del valor de un hijo al de un siervo. Una cosa es que Dios te dice hijo, y otra cosa que tú humanamente, luchando contra tu orgullo, dices yo soy un siervo. Yo soy un siervo. ¿Recuerdan que en el capítulo 7 nos habló de que éramos esclavos? En el capítulo 8 nos dice, muchachos, la verdad es que ustedes son hijos. Ustedes son hijos, los que tienen el Espíritu del Señor. Y vuelvo otra vez. Esta es una expresión que refleja un concepto cultural judío del valor de un hijo sobre un siervo o por encima del siervo. Aunque varios personajes bíblicos son llamados siervos de Dios, por el estatus que tienen de servirle al Señor, Dios los llama hijos. Aquellos llamados hijos de Dios son aún más altos en el estándar. Los profetas fueron llamados por los hombres siervos de Dios, pero esos profetas eran hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús es llamado no siervo de Dios, sino hijo de Dios. Recuerden que en el sistema sacrificial levítico, los sacerdotes no tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, eran siervos. Pero cualquier creyente es elevado sobre los sacerdotes levíticos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, así es que somos hijos. Pablo explica que no es un espíritu de esclavitud el que recibimos de Dios cuando Él pone su Espíritu en nosotros, sino que es esencialmente un espíritu de adopción. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mire, lo que dicen estos dos textos que vamos a leer es, ustedes son hijos, ustedes no son esclavos. Por eso dice, pues, verso 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. En hebreo, Abba significa padre, y ahí le pusieron la palabra además. Abba significa padre, por eso le llamamos a nuestro Dios Padre. No tenemos un espíritu de esclavitud, que era el espíritu de la ley. Tenemos un espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos ha hecho hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el hijo obedece a su padre no por miedo a las malas repercusiones, sino más bien con motivo sincero, como si pudiésemos en alguna manera retribuir al amor que el Padre nos muestra. ¿Me están entendiendo? Usted camina y pide la santidad.
¿Ha visto la persona que le gusta tener el espíritu, cómo les llamo yo ahí? Ese espíritu lastimero, de que él es el pobrecito, de que, ay, lo que tengan para darme, gloria a Dios, no tengo ropa, una camisa, ¿será que me puede dar una gaseosa? Eso es un espíritu lastimero. Ahora, ¿ha entendido lo que es? Todas las personas que de una u otra manera que sacan y dan una ofrenda a alguien, su corazón se siente contento. Vio a la viejita y usted le ayudó a pasar la avenida y usted se siente feliz. ¿Por qué? Porque a eso es lo que lo llama el Señor. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque obedeciendo la ley del Señor es donde encontramos la complacencia. A mí sí que me aburren esas personas que nunca tienen nada, jamás tienen nada, no tienen ni motividad para hacer las cosas, nada, emotividad, perdón. ¡Qué feo! Dígame si cuando usted no le da algo a alguien de todo corazón no siente alegría. Claro. Es más, así sea que le compré una chocolatina a su esposa, pero usted se siente feliz. Y a eso nos llama el Señor, a quitar esa mentalidad de esclavo y a vivir en una mentalidad de hijo. Dios me proveerá. Y el hijo obedece a su padre. Esta es la razón por la cual Pablo emplea en este capítulo la palabra padre, para que entendamos que somos parte del afecto y del cariño de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? Los que han recibido al Señor Jesús, tienen su Santo Espíritu, son hijos de Él. Quiero que miremos, y ya me voy acercando al final, el libro de los Gálatas. En Romanos, cuando usted sigue la lectura, estamos en Gálatas. En Romanos, cuando usted sigue la lectura, encuentra de que somos hijos, y si hijos, también herederos, y si herederos, también coherederos con Cristo. O sea que hemos heredado el reino. Hay veces, hay una ilustración de un hombre que compra un tiquete en un barco. Es un transatlántico, el hombre va de excursión, va, ¿cómo es que se llama eso? Un crucero. Qué hermosa palabra, un crucero. Se fue de crucero este hombre, compró el tiquete, y el hombre compra el tiquete y ve la gente allá muy bien vestida, elegante, y él va y se mete en su habitación. Y él, pues antes de subirse al barco, llevaba una botellita de agua y una ración de bocadillos, y ahí se queda, y dura 1, 2, 3, 4 días ahí metido. Cuando llega alguien y se cerciora y baja y le golpea y le dice: Señor, ¿usted por qué no ha compartido con nosotros? Entonces él dice: no, es que yo solo tengo el tiquete del viaje. Y el del crucero le dice: mire, el tiquete del viaje incluye piscina, alimentación, bebida y todo lo que hay en el barco. Y así le pasa a muchos de nosotros. Hay grandes promesas metidas en la Biblia, pero estamos con el tiquete metidos allá. Hay que leer la Biblia para que usted sepa de qué es heredero, qué nos dejó el Señor. Herederos en Dios y coherederos con Cristo. Los llevo ahorita a Gálatas capítulo 4 porque quiero que miren algo. ¿Lo tienen? Para entender algo de la ley, sitúense en Gálatas capítulo 4. Dice la palabra del Señor, haciéndoles énfasis en lo que les estoy diciendo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. El heredero es un hijo, pero mientras sea un niño que no entienda, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y este niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Obvio que en su contexto primario me está hablando del Señor Jesús, pero lo estoy mandando en una aplicación espiritual.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama lo mismo. Está hablando lo mismo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora vamos al versículo 21, porque quiero que hagamos una gran diferencia, porque muchos me están predicando que el pueblo de Israel, muy lindo, muy hermoso, viene otra vez el Señor a tratar con él, y que las leyes, y que por aquí y por allá, pero vamos a ver qué nos está diciendo Pablo en Gálatas. Ahora saltamos al versículo 21. Díganme los que quieren vivir bajo la ley. Ahí en el mismo capítulo 4, estoy saltando al versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, los que quieren andar en unos requisitos tratando de justificarse de la manera que no es, o no habéis oído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 mujeres, y ahí viene el simbolismo. Uno de una esclava llamada Abraham tuvo 2 mujeres. Y no es como dice Alfredo Gutiérrez en su canción, que con 2 mujeres la vida es sabrosa. No, porque Abraham tuvo problemas con Agar y tuvo problemas con Sara. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el que nació de la esclava nació según, o sea, con la ley. Más el de la libre, con la promesa. Acá hay una profundidad y después miramos eso. Lo cual es una alegoría, una ilustración, una parábola. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Los esclavos son hijos? No. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido en la ley o en la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bendita sea la ley del Señor que nos muestra nuestro caminar y nos muestra nuestra imperfección. Bendita la ley del Señor y bendito su Santo Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero desgraciado todo aquel que piensa que por no tomar al Señor Jesús y obedecer algo que él mismo no puede, será condenado. Miserable. Bendito el que cree en la ley del Señor. La ley le hace entender que es un hombre pecaminoso y toma para sí el sacrificio del Señor Jesús para ser salvo. Bendito, bendito, bendito. Porque hereda por medio de la fe y por medio de las promesas. Pero aquellos que se quieren desligar de Cristo y caminar en buenas obras, desligados del Señor, ya saben qué les espera, ¿no? Hasta aquí llega mi enseñanza en esta mañana.
Devolvámonos a Romanos y cierro con esto. Espero en el Señor haya quedado bien entendido lo que estamos hablando del sacrificio del Señor. Termino con este versículo número 17. Repitiendo lo mismo que leímos en Gálatas. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este versículo se lo regalo para que lo lleve. Usted que pasa luchas, que pasa aflicciones, que no entiende por qué tantas cosas, Dios tiene su vida en sus preciosas manos. No hay nada que suceda que el Señor no lo esté permitiendo con algún propósito. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo habla de los sufrimientos, pero ¿de qué sufrimientos está hablando? Es la lucha del creyente que está en la transformación, entendiendo la ley, entendiendo que tienen el Espíritu de Dios dentro. Ustedes están dentro de Él y Él está en nosotros. A ver, quiero explicarles eso. Hermano, usted nos dijo que Él nos había metido allá, no que Él se metió en nosotros. Y lo que quiero explicarles es lo siguiente, es como el aire. ¿Usted tiene aire en sus pulmones? Sí, está dentro suyo. Pero también el aire está afuera. Igual. Cuando vaya a pensar en ese texto, piense en el aire. El Espíritu está en mí, pero Él lo llena todo. Yo no puedo reducir al Espíritu Santo en algo muy pequeñito, porque Él llena toda la creación. Y Pablo habla de los sufrimientos, de la lucha del creyente en esta transformación, de cómo entendemos nosotros de que el Espíritu del Señor está en nosotros y sin embargo tenemos una pecaminosidad. A ver, se lo pongo de la siguiente manera, mi querido hermano y mi querida hermana. Quiero que se planteen este tema, hablando del pecado. ¿Su merced tiene su esposo o tiene su esposa? Amén. Y aún los que no están casados digan amén. Entonces todos tienen su esposo y tienen su esposa. Pero resulta que usted a escondidillas fue y cometió un acto indecente. Ahora, ¿qué pasa? Usted viene y le dice a su esposo o a su esposa, perdóneme. Mujeres, ustedes van y le dicen a su esposo, amor, perdóname, ¿sí? Fue un desliz. No le diga, no, me dejó sola, como el argumento de todos. Eso es una mentira. No me pusiste cuidado, no me atenés nada. Eso son puras mentiras diabólicas. Amor, perdóname. Y entonces el esposo le dice, está bien, la perdono. Pero ahora resulta que esa otra persona con que tuvo el desliz se sabe el teléfono de la casa y el del celular. Y cada ratico, ring. Entonces usted oye timbrar el teléfono y ¿qué siente en su corazón? Angustia. Ay, Dios mío. Esa angustia es el pecado en nuestras vidas cuando tenemos el Espíritu Santo. Y lo sentimos todos lo sentimos. Por eso nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. No se les olvide. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo teniendo el Espíritu del Señor, ring, suena el teléfono? ¿Se ha dado cuenta que la mayoría timbra el teléfono? No, yo sé que no escondes nada. Es que ya necesitas gafas y miras de lejos. El Señor nos ayude a ser claros. El Señor nos ayude a ser transparentes. El Señor nos ayude. Tenemos una ley en nuestros miembros. Y oramos al Señor porque quisiéramos. ¿Quién no quiere ya no estar participando de tantas cosas que nos hacen daño? ¿Quién no se quiere quitar la ira de encima? El enojo, los celos. Hay mujeres enfermas de celos. Después de 15 minutos él llega a las 7, son las 7:15. La enfermedad de los celos. Ojo, y esto lo tenemos que tratar en la iglesia. La enfermedad de los celos de una madre, sucios,
se lo comunican a una hija, celos sucios. Y la hija tiene que luchar con esa naturaleza. Y lo mismo pasa con nosotros los padres. Transmitimos a nuestros hijos suciedad. Y el Señor nos ayude. Hay mujeres que hasta le huelen la ropa al esposo. Si se duerme a esculcarle, un momento, ustedes necesitan confianza. Usted no es una persona desconocida para él o para ella. Necesitan comenzar a entablar una confianza. Es importantísimo. ¿Entendido? Porque por eso es que venimos en este camino de santificación. El Espíritu del Señor nos viene enseñando qué es la ley. Nada de problemas por presupuestos. Es que presupuse. No, nada de eso. Mentes tranquilas, vivan tranquilos, vivan con la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén sujetos nuevamente al yugo de esclavitud como si no hubiesen sido libertados. Disfruten la gracia del Señor. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Yo sé que usted tiene mucho que hablar con Dios, que usted se quedaría aquí hasta las 3 orando, pero no, vamos a hacer una pequeña oración. Los corazones de adoradores que tienen. Y va a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame porque veo esta enfermedad de mis miembros llamada pecado.